Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Gracias por su compañía. También saludamos a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio y a través de nuestras redes sociales, TikTok y Facebook. Bueno, hoy se dio la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, así como dos funcionarios más, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como de la Comisión Nacional de Emergencias. En este momento se gestiona el espacio para la audiencia de medidas cautelares. Cristian Fallas ha seguido este tema desde horas de la madrugada y nos amplía en vivo. Cristian. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludarlos, amables televidentes, contarles que hace pocos minutos ya salieron los abogados de Mauricio Batalla y también de Alejandro Picado en lo que es apenas la indagatoria por parte del Ministerio Público en la sala número 11 acá en los tribunales de Goicoechea, en el entendido de que no es una audiencia ni mucho menos todavía, simplemente en horas tempranas, cerca de las 9 y 10 de la mañana, ellos fueron trasladados acá, primero a la sala número 8 para primero recabar algunos datos de los imputados y luego en horas de la tarde, después de la hora de almuerzo, inicia esta indagatoria donde se terminó hace pocos minutos, apenas después de aproximadamente unas 3 horas, la indagatoria de Mauricio Batalla y también de Alejandro Picado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, así dispuesto por el Ministerio Público en ese orden. En este momento están esperando los abogados aquí, entre ellos don Rafael Guloc, el abogado de Marco Castillo, el director de Aviación Civil, y también está el funcionario, el fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias a la espera en celdas del OIJ también para que sean trasladados acá, que sean subidos a la sala número 11 para ser indagados apenas por el Ministerio Público. Así que, Paul y amados televidentes, de momento pareciera que esta audiencia de medidas cautelares va a quedar para el día de mañana, pero también puede ocurrir que el juzgado de turno extraordinario tome el expediente y cite de nuevo a los abogados y se inicie la audiencia al día de hoy. Eso es un escenario, pero al parecer, por las horas en que se ha desarrollado todas estas diligencias desde las 5 de la mañana, 5:30 a 6 de la mañana en algunos de los puntos, están solicitando que esta audiencia se haga para el día de mañana. Nos referimos ya a la audiencia de medidas cautelares donde el Ministerio Público va a plantear ante el Juzgado Penal de Hacienda cuáles son sus pretensiones legales en contra de estas 4 personas investigadas por el supuesto tráfico de influencias y también lo que es la afectación a la hacienda pública, entre otros delitos que está señalando el ente acusador. El día de hoy, 22 allanamientos en total de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia junto al organismo de investigación judicial desde horas tempranas, así que entre estos los detenidos el exministro y también el presidente actual de la Comisión Nacional de Emergencias. La casa de habitación del exministro Mauricio Batalla en Curridabat fue uno de los 22 puntos allanados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia y el OIJ. Se abrió una causa por supuestas anomalías en un contrato otorgado a la empresa constructora MECO para reparar parte de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste y por un monto original, de acuerdo a las autoridades, de $40 millones que al final quedaron en 36. Se está investigando, en este caso, todo lo que tiene que ver con la reparación de la pista, la adjudicación, pero sobre todo la ejecución y la inclusión, en este caso, del Cantón de Liberia en un decreto ejecutivo que un año atrás prácticamente no existía. Bueno, la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós presenta un deterioro que ya había sido documentado prácticamente en 2015, 2016, hacía necesaria su reparación urgente. Para esta reparación no se realizaron los procedimientos ordinarios, sino que lo que se investiga es que se fraguó un plan, en este caso por parte de los imputados, para incluir al Cantón de Liberia, que no estaba incluido dentro de los efectos de la tormenta Bonnie, prácticamente un año después de que se había firmado el decreto original, y con eso utilizar los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias y también se utilizaron fondos del Instituto Costarricense de Turismo para la reparación de esta pista.
Según el caso, en el 2022, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el presidente Chávez firmaron un decreto de emergencias por la afectación de 3 ondas tropicales y la tormenta Boni. Para el 2023, según la Fiscalía, firmaron una ampliación sugerida por la Comisión Nacional de Emergencias para incluir al cantón de Liberia en este decreto. Presiones de la empresa constructora, del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, del director de Aviación Civil y un fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias, se logró el objetivo y la contratación directa, apunta la investigación. Lo que se está investigando es una adjudicación de 40 millones de dólares que al final, por una ingeniería de valor que hace MECO, se reduce a 36 millones de dólares lo que se pagó. Sin embargo, lo que se contrató pareciera ser que no coincide con lo que se pagó, con lo que se ejecutó. En total se ejecutó 22 allanamientos simultáneos entre casas de habitación y oficinas públicas. Hace pocos minutos también hicieron abandono de la sala de juicio número 11, tanto el abogado de don Alejandro Picado como los abogados, porque son 2 de don Mauricio Batalla. Nosotros le hemos hecho la consulta de qué es lo que ha ocurrido hasta esta hora y también cuál es la posición de ellos exactamente acerca de lo que está haciendo o señalados por parte del Ministerio Público, y también le hemos hecho una pregunta importante que ha trascendido el supuesto ordenamiento de levantar el secreto bancario de estas dos personas. Sin embargo, los abogados de estas personas han negado total y absolutamente de que eso se haya ordenado junto con las órdenes de allanamiento que se ejecutaron el día de hoy. Vamos a escuchar a don Gerardo Enrique Chávez. Él es el abogado, uno de los abogados de Mauricio Batalla, pocos minutos después de que abandonaron la sala de juicio número 11, acerca de lo que ha transcurrido ya desde aproximadamente las 6 de la mañana que se ejecutaron, en este caso, las órdenes de allanamiento de morada, y luego fueron trasladadas estas personas acá al segundo circuito judicial en Huecochea. Escuchamos al abogado. Sí quiero dejar absolutamente claro, no existe dentro del expediente tan siquiera la insinuación que Mauricio Batalla haya agarrado un colón. O sea, esto es un tema específico del aeropuerto allá en Liberia. O sea, este expediente, como para dejarle claro, este expediente, conforme nos fue citado, está como clasificado en 3 etapas. La primera etapa, que es donde, bueno, se da el daño, se hace el análisis, eventualmente para ver si puede operar a través de un tema de fondo de emergencias, donde se da pues la alarma o la alerta que eventualmente haya procedencia. En ese momento no era don Mauricio la persona que estaba al mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tampoco fue don Mauricio, no tiene que ver absolutamente nada Mauricio en esa etapa. En la segunda etapa, que es cuando ya se abre la posibilidad de contratación con la empresa que va a hacer el arreglo, don Mauricio tampoco tiene absolutamente nada que ver. Don Mauricio inicia como ministro de este gobierno de Obras Públicas el 24 de marzo del año 2024. Él tiene que ver con un tema de ejecución. Y ya conocimos claramente que fue don Mauricio como ministro. Es una persona pues ágil, una persona de hacer los trabajos de la mejor manera posible y demás. Y producto de este tipo de circunstancias, pues, se le está cuestionando cosas que por un tema de respeto, pareciera que no tiene ningún sentido, ¿verdad? No hay ninguna circunstancia, tampoco podemos ampliarnos más. Entenderán que está en la etapa de investigación y nosotros no vamos a hacer, con el debido respeto, fuga de información. A esta hora entonces recapitulamos que ya se terminó con la indagatoria del exministro de Transporte Mauricio Batalla y también del actual presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado. Están a la espera de que sean, en este caso, trasladados desde la sede del OIJ aquí al tercer piso de los tribunales lo que sería el director de Aviación Civil, don Marco Castillo, y también a este funcionario de apellido Villalobos de la Comisión Nacional de Emergencias, para que sean indagados por parte del Ministerio Público. Entonces, en el entendido de que esta audiencia de medidas cautelares en contra de las 4 personas sería hasta el día de mañana, es decir, que ellos permanecerían detenidos acá en las celdas del organismo de investigación judicial, para que el día de mañana entonces el juzgado penal cite a las partes para ahora sí hacer esta medida. Contarles que en caso de don Alejandro Picado decidió declarar
en este momento cuando fue indagado de la Fiscalía para que también fuera tomando nota el fiscal al cargo de esta diligencia, como lo es exactamente la indagatoria y la medida o la audiencia de medidas cautelares. Así que el día de hoy se está por terminar con la indagatoria de 2 de los acusados que aún faltan. Ya fueron bajados a las celdas del OIJ Mauricio Batalla o Alejandro Picado, y se sería para el día de mañana que sean citados por el juzgado penal para hacer ya la audiencia de medidas cautelares. Pero puede pasar, es una posibilidad remota, pero puede ocurrir de que el juzgado de turno extraordinario tome el expediente ahorita en la noche y cite las partes nuevamente para hacer la audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, se ha solicitado, en este caso, en la voz de las partes, por todas las horas que ha transcurrido los allanamientos y demás, que sea el día de mañana que se haga precisamente esta audiencia de medidas cautelares, que se van a escuchar las pretensiones precisamente de la Fiscalía en contra de estas personas. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Recordemos que pueden ser prisión preventiva y pueden ser medidas alternas, como firmar cierto tiempo en el juzgado, entregar el pasaporte, no acercarse a las oficinas o los testigos, en fin, de esas medidas alternas también que pueden ocurrir, pero eso se sabrá hasta el día de mañana, según nos han dicho los abogados de Mauricio Batalla, que así se lo han indicado las autoridades judiciales. Así que ellos ya se retiraron. Cuando le estamos indicando, puede ser que el turno extraordinario lo tome, o en su defecto se deje el expediente y el día de mañana se lo va a trasladar al turno ordinario para que sea entonces en horas de la mañana o así espacio, que se haga entonces la audiencia de medidas cautelares, en el entendido que las 4 personas entonces pasarían la noche precisamente acá en las celdas del organismo de investigación judicial a la espera de esta otra diligencia. Esto es lo que está trascendiendo, Paul, de momento a esta hora de la tarde. No sé si tiene alguna consulta, con mucho gusto. Sí, Cristian, te iba a consultar precisamente ese aspecto. ¿De qué depende de que este caso lo tome el turno extraordinario? ¿Hay alguna razón por la cual no lo tome o que ya se deje para el día de mañana? Sí, eso es una solicitud expresa de las partes, Paul, de que se haga el día de mañana por la hora, por las horas que se han extendido de las horas de allanamiento. Obviamente hay un cansancio claro por parte no solamente de los imputados, sino también de los abogados que han tenido que estar desde estas horas tempranas a la par de sus clientes. Algunos han sido citados acá también a la sala número 8, primero para lo que era recabar los datos desde horas tempranas, y luego fueron al almuerzo, luego subieron de nuevo acá al 3er piso y acaba de terminar la indagatoria. Así que es muy remota, por lo menos lo que nos han dicho Ramiro Denis y don Gerardo Enrique Chávez, quienes son los abogados de Mauricio Batalla, de que esa audiencia se haga el día de hoy. ¿Sería lo ideal para ellos? Probablemente sí, porque hay que recordar que en otros casos similares a los que se está acusando la Fiscalía, si la Fiscalía no solicita la prisión preventiva, el juez lo que dice, no va a solicitar prisión preventiva. ¿Cuáles son las medidas? Las acepto, entreguen el pasaporte y dejen en libertad a los imputados. Eso también puede ocurrir. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos han dicho los abogados, por la experiencia que ellos tienen, y ellos hicieron la consulta, hay unas partes que están solicitando que sea para el día de mañana. Pero hay que recordar que aquí la voz cantante, en este caso, la lleva la Fiscalía, en el entendido. Señor o señores del juzgado, ya terminé las indagatorias de los 4, estoy a las órdenes, podemos hacer la audiencia de hoy o sería el día de mañana. Entonces, el juzgado será el que toma la decisión final si se abre esta vista privada también acá en estas salas o sería en su defecto para el día de mañana. Así que eso es, Paul, lo que está trascendiendo de momento acá con la detención de estas personas. Por supuesto que vamos a estar atentos, ya sea que se haga el día de hoy esta audiencia de medidas cautelares o en su defecto el día de mañana, para saber exactamente cuál va a ser la suerte legal de estas 4 personas implicadas en lo que es esta investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Probidad y Transparencia. Gracias, Cristian. Estaremos, por supuesto, pendientes y dándole seguimiento a este sonado caso y que estaremos viendo a ver cuál va a ser el siguiente paso, tanto de la Fiscalía como de las autoridades judiciales, así como también el proceso en sí, ya el proceso judicial en el estrato de Hacienda y civil de Hacienda en Goicoechea. Gracias, Cristian. Vamos a hacer una recapitulación de toda esta operación que el OIJ ha bautizado como Pista Oscura. Vamos a ver esa línea de tiempo de todo lo que ha pasado con este caso, y ya lo vemos aquí. El 8 de julio, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra Natalia Díaz firman el decreto de emergencia por el paso de la onda tropical Bonnie. Entonces, ya a partir de ese momento empieza
a activarse todo el protocolo para ayudar a construir obras en las zonas afectadas por la tormenta tropical Bonnie. Recordemos, esta tormenta tropical Bonnie que afectó a nuestro país a inicios del año, prácticamente a finales del año 2021, y también afectó algunas zonas, principalmente del Pacífico Central y el Pacífico Sur del país. Pero vamos a ver la siguiente fecha, porque el 7 de agosto del 2023, un informe de la Unidad de Infraestructura Aerodinámica de Aeronáutica de Aviación Civil advierte que no existen elementos suficientes para atribuir a la tormenta Bonnie los daños en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, y que más bien esos daños ya se venían presentando de forma constante por el uso y también por otras condiciones. Pero este informe de agosto del 2023 de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil está advirtiendo ese punto. Vamos a pasar ahora a la siguiente fecha en todo este caso. El 20 de junio del 2023, un documento solicita incluir a esta pista del aeropuerto Daniel Oduber como infraestructura afectada por la tormenta tropical Bonnie. Entonces llama la atención cómo este documento entra, por decirlo así, en todo este proceso de hacer o de establecer los daños debido a la tormenta tropical Bonnie y tratar de que se ampare bajo el criterio del decreto de emergencia. Seguimos con la siguiente fecha, y es una de las fechas donde se firma, el 21 de junio, se firma la ampliación del decreto. Ya se firma, se incluye la afectación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia, se incluye como una de las partes afectadas en esta, debido a la tormenta tropical Bonnie, y se amplía el decreto de emergencia. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan hacer obras con fondos de la Comisión del Fondo Nacional de Emergencias. Y por eso pasamos a la siguiente fecha clave. El 11 de enero del 2024 se da la contratación a la empresa constructora MECO por proceso expedito de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con los procesos bajo la ley de emergencias, la mayoría no pasa bajo los controles de la Contraloría General de la República y son mucho más rápidos de contratar. No pasa por el proceso de licitación, normal, que puede prever un tipo de apelación. Las apelaciones son las que más atrasan los carteles de licitación en nuestro país ante la Contraloría. Bueno, al estar en este proceso expedito por emergencia y no pasar por la Contraloría, se firma este convenio, este contrato, el 11 de enero del 2024 por $40 millones para atender la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Y seguimos con la siguiente fecha, que viene a ser también muy importante, que es también la que tiene que ver con ya la advertencia que hacen las autoridades de esta situación que se estaba presentando en la pista. La siguiente fecha tiene que ver con la destitución precisamente del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, esto por encontrarse algún tipo de irregularidades en el proceso de contratación, según lo mismo que dijo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, al momento de establecer o de ordenar la destitución del ministro Amador y de Fernando Naranjo como director de Aviación Civil. Entonces se da otra de las fechas, el segundo semestre del 2024, el proyecto está completamente varado y MECO sugiere una ingeniería de valor y una reducción de un costo final de aproximadamente unos $4 millones. Y es ahí, según la Fiscalía, en donde el ministro Batalla y Fernando Naranjo habrían firmado precisamente
el aval del contrato, de esta reducción en el precio, aun cuando la obra no estaba terminada. Así que esas son las razones por las cuales se está involucrando al ministro Batalla y al actual director de Aviación Civil, Marco Castillo, por haber firmado ese aval y debido a la ingeniería de valor presentada por MECO y que al final no tuvo mayor avance, puesto que la obra apenas llevaba un 30% de haberse hecho. Esto es lo que dice, esto es lo que sostiene la Fiscalía como parte de la situación por la que se está investigando y se estaría acusando a estos dos funcionarios públicos. Vamos a ir ahora a otra información que tiene que ver con esto, porque Alejandro Picado, que es uno de los funcionarios de gobierno detenidos hoy por el caso de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, llamado pista oscura, a este jerarca de la Comisión de Emergencias se le investiga, pues en apariencia la Junta Directiva aprobó incluir el arreglo de la pista de aterrizaje de Liberia en ese decreto de emergencia nacional por la tormenta Bonnie. Y esta tormenta no afectó fuertemente a esta zona guanacasteca. Los agentes del OIJ ingresaron en uno de los vehículos judiciales a la residencia del imputado para subirlo dentro del vehículo durante el allanamiento y trasladarlo a los tribunales de Goicoechea. Por presunta influencia contra la hacienda pública, el tráfico de influencias y malversación de fondos, agentes del organismo de investigación judicial detuvieron al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, este martes por la mañana en su casa de habitación en Virrey de Heredia. Mire, en el caso de don Alejandro no se ha salido de todo el conocimiento que la prensa tiene con relación a la participación de él como miembro de la Comisión Nacional de Emergencias. De ahí no se ha salido en el marco fáctico de lo que a él se le está poniendo en conocimiento el día de hoy. Los judiciales acordonaron el sitio y realizaron la diligencia de una forma silenciosa, al igual que se mantuvo la comunidad durante toda la inspección. Al momento del traslado de Picado a las instalaciones del segundo circuito judicial, los agentes ingresaron un vehículo judicial a la propiedad allanada para que Picado ingresara y pudiese ser trasladado con discreción. Lo que hay que determinar es que si efectivamente estos funcionarios públicos influyeron en la adjudicación para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Si se logra determinar que hubo esa influencia en la contratación, que los fondos fueron desviados y que se violentó lo que establece la ley 9986 de compras públicas, podríamos entrar a analizar si efectivamente estamos ante el supuesto delito antes mencionado. Se presume que tras la firma del decreto del 8 de julio del 2022 en el que se declaró emergencia nacional por la tormenta Bonnie en apariencia, la Comisión Nacional de Emergencias licitó la intervención de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia por $40 millones, cuya contratación de la empresa se realizó a través de SICOP y se le adjudicó a MECO S.A. Más adelante seguiremos con más reacciones sobre este caso que está siendo investigado por las autoridades y por supuesto también tendremos reacciones, se está a la espera de la reacción del Poder Ejecutivo, principalmente por la detención del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Más adelante continuamos con más. Vamos con otros temas porque luego de 9 meses de que varios sujetos robaron una bodega del Instituto Costarricense contra las Drogas, el ICD, en La Uruca, el OIJ realizó hoy 9 allanamientos. Un total de 13 hombres, incluido un oficial de seguridad de la estructura, figuran como sospechosos de este hecho. Un total de 9 allanamientos fue lo que realizó el organismo de investigación judicial esta mañana en Desamparados, Alajuelita, Atillo, Alajuela y San Carlos. Las autoridades tienen como fin detener a 13 hombres que figuran como sospechosos de robo agravado. El 18 de agosto del 2024 se presume que asaltaron una bodega en La Uruca de San José perteneciente al Instituto Costarricense sobre Drogas.
y que dio con el robo, la sustracción de varios vehículos, entre ellos vehículos de alta gama, también motocicletas y diferentes activos o insumos que tienen allí. Dentro de la operativa, pues logró determinar que uno de los guardas que estaban contratados eran los que estaban permitiendo, digamos, que las personas ingresaran al inmueble a hacer la sustracción. Se pudo determinar que las sustracciones se dieron como robo hormiga durante casi 18 días en diferentes ocasiones. Pero el último día fue el más evidente, según el director de OIJ. Es cuando ya en apariencia se iba a dejar de contratar a la empresa de seguridad privada y guardia de seguridad pues ya no iba a estar más dentro del rol. Entonces, por eso es que pudimos denotar que al menos 20 personas entraron al lugar, de las cuales se lograron identificar, como ya les decía, 9, y estos fueron los señalamientos que hicieron el día de hoy también en diferentes puntos del país, básicamente en barrios del sur de la capital de San José. Al parecer, los sujetos, con ayuda de uno de los oficiales de seguridad, quien se dedicó a cubrir algunas cámaras y dejó abierta la puerta, ingresaron de forma paulatina, presuntamente armados al sitio, y se quedaron durante hora y media. Sustrajeron 8 vehículos, 2 motocicletas, varias piezas de vehículos, una caja fuerte con joyas y dinero, así como varios electrodomésticos, entre otros objetos que se llevaron en un camión. Presuntamente fue el mismo oficial quien dio alerta de lo sucedido. En este caso es importante mencionar que existió una falta de supervisión tanto de la empresa que brinda los servicios de seguridad como la que contrata esos servicios. Es importante también mencionar que debe de existir una responsabilidad solidaria por parte de las dos compañías. Adicional a esto es muy importante la capacitación tanto de las jefaturas, supervisiones y también de los oficiales de seguridad para que no sucedan este tipo de actividades ilícitas dentro de las compañías. En la investigación, los judiciales determinaron que en apariencia se dieron varios robos previos. Durante la investigación recuperaron 3 vehículos, una moto y se detuvo a un hombre con esta última. Un hombre extranjero de apellido Cano Fernández fue el objetivo de una detención por parte de agentes judiciales en Sarapiquí. El ahora aprehendido se le vincula con aparente venta de drogas en sitios públicos. El OIJ lo investiga desde hace un mes aproximadamente, cuando empezaron a hacerle compras controladas de estupefacientes vigiladas y compras con terceros. Al nicaragüense se le arrestó en el skate park de La Victoria en Horquetas de Sarapiquí, sitio donde se mantenía constantemente, así como en los alrededores de la escuela. Cano tiene expediente policial por hurto y robo agravado. Minutos antes de las 5 de la mañana, un adulto mayor de 80 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la autopista General Cañas, cerca del cruce de Real Cariari en Belén de Heredia. Según explicó el OIJ, la víctima es un nicaragüense de apellido Martínez. Se presume que tras el incidente el conductor del vehículo liviano que lo habría atropellado huyó de la escena. A la llegada de Cruz Roja el hombre ya no tenía signos vitales. El accidente ocurrió en el sentido San José Alajuela. Por casi medio año, un hombre estuvo legalmente muerto, pero en realidad sigue con vida. Le compartiremos la historia de un vecino de Alajuela, quien fue declarado fallecido en el 2021, en apariencia por un descuido médico. Gustavo Castro nos amplía. ¿Qué tal? Muy buenas. Se trata de Gustavo Recio, quien es un trabajador independiente vecino del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela, quien nos explica a continuación cuáles fueron los daños tanto morales como económicos que sufrió a raíz de esta situación. De inmediato su historia. Porque este doctor me firma una cosa y sin ver, sin siquiera fijarse en el nombre y comparar, que es tan fácil, comparar 2 nombres. Es una cosa fácil. ¿Cómo es posible que no sepamos si una persona se encuentra fallecida o no? Hoy Gustavo Recio Murillo camina por el parque de su amado San Ramón, señal inequívoca de que está vivo. Así puede corroborarse en el sitio del registro civil. Recio está con vida, pero no siempre fue así. Como se observa en este documento, existe un acta de defunción que data de noviembre de 2021.
En aquel momento instalaba un rótulo. Sufrió un accidente golpeándose la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital de San Ramón y luego al México. Tras darle de alta, todo parecía normal, hasta que... Voy a hacer una compra, paso la tarjeta y me dice la amiga que era un lugar que conocía. Me dice la señora, me dice, Gustavito, usted aparece difunto en la tarjeta. Recio intentó en otros comercios donde su pago también fue rechazado, por lo que se dirigió a una entidad bancaria. Fue cuando me di cuenta que sí, me hicieron un acta de función. Yo cuando venía en ambulancia, trasladándome para acá, fue que ya estaba firmada. Empezó su pesadilla. No pudo emitir facturas por varios meses. Sus cuentas bancarias fueron cerradas. Tardó meses en volver a aparecer con vida en el registro civil. No pudo votar. Soy ligacionista y hasta les vacilé porque los de la mesa y les digo yo, si Figueres va a perder por un voto, le digo yo, ahí los voy a mandar y le voy a decir a Figueres que no me dejaron votar. Este hombre, que revivió legalmente, subsistió gracias al apoyo económico de algunos familiares y amigos. Considera ridículo y risible que la falta se considerara leve, cuando a su criterio es gravísima. El Tribunal de Ética lo que establece es que con la sanción leve básicamente solamente es una palmadita en la espalda, ¿verdad? Es una sanción, nada más por escrito y listo. Ahora Recio y su abogado acudirán al contencioso administrativo, donde solicitarán que el médico y la caja se responsabilicen por el daño moral y material. Solicitamos una reacción a la caja y al Colegio de Médicos sobre este caso, pero al cierre de edición no hubo respuestas. Caso atípico, inusual, pero que finalmente ocurrió en nuestro país. Ahora bien, ¿qué hacer legalmente en este tipo de casos? Dos abogados nos explican. Deberá la parte afectada demostrar los daños y los perjuicios ocasionados, así como su cuantificación, para que la Caja Costarricense del Seguro Social, por medio de una sentencia a favor, pueda resarcir estos montos. El profesional en salud podría ser sancionado en forma administrativa con la inhabilitación por la negligencia y a nivel penal ser sancionado con penas dependiendo las lesiones que tenga el paciente. En el caso del señor Recio hablamos, entre comillas, de un vivo muerto, pero también ocurre al sentido inverso, muertos vivos, es decir, personas que efectivamente fallecieron, pero que legalmente y ante la página del registro civil continúan con vida. ¿Qué pasa en estos casos? Se trata de una inscripción tardía de la defunción, como nos explica Carolina Phillips del Tribunal Supremo de Elecciones. Para este trámite, las personas familiares deben presentarse con 3 testigos que les conste el fallecimiento de la persona, 3 testigos idóneos, y con cualquier documento que puedan ellos traer que pueda venir a complementar estas declaraciones, que son, por ejemplo, el certificado del cementerio donde se encuentra la persona sepultada. No solo ocurre en Costa Rica, vamos a algunos antecedentes internacionales, iniciando en India, con Shankar, a quien vemos en esta imagen. Fue precisamente en el año 2021 cuando un hombre de 27 años de edad fue declarado muerto tras un accidente de tránsito, pero instantes previos a la realización de la autopsia descubrieron que estaba vivo. Hay dudas de si fue casualidad, negligencia médica o milagro. Se trata del joven Shankar Shamukh. También vamos a repasar lo que ocurrió en 2017, pero en Estados Unidos. Acá lo tenemos, se trata de Adam. En ese año, este hombre emprendió una batalla legal tras 29 años de estar muerto legalmente. Al parecer, por error, lo declararon fallecido cuando era un niño de 4 años y el error no fue corregido. Y nos quedamos en Estados Unidos para ver un tercer caso que en ese situación involucra a una mujer de nombre Constance. En el año anterior, ya más reciente, una mujer de 74 años, identificada como Constance Glatz, fue hallada con vida 2 horas después de declararla muerta. El cuerpo estaba en la funeraria tras luchar contra una enfermedad y un trabajador de esa funeraria que preparaba el cuerpo notó que ella aún respiraba y el caso también fue investigado, pero se descartó que hubiera alguna situación criminal. Situaciones que pasan, como ya lo veíamos, en Costa Rica y también
fuera de nuestras fronteras. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Vamos a ir a una pausa. Si en algo somos muy buenos los ticos es en parquearnos mal. Al menos 10,000 multas. Por esta razón se hicieron en 4 meses. Ya regresamos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. El tipo de cambio de referencia para mañana 14 de mayo, la compra en 502 colones con 75 céntimos y la venta en 508 colones con 35 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Cada 17 minutos con 30 segundos en promedio, la Policía de Tránsito confecciona una multa por mal estacionamiento. En los peores casos, se están reportando conductores que, de forma que no se entiende, obstruyen la salida de ambulancias y de bomberos. Todos los días y en prácticamente todo el país hay carros mal parqueados. Entre enero y abril de 2025 se confeccionaron cerca de 10,000 boletas por dicha infracción. La multa es de 61,000 colones. Bueno, lamentablemente es una falta muy recurrente, la gente sigue cometiendo esa irregularidad. Muchas personas piensan que ante la falta de una señal o una demarcación amarilla puede parquear en cualquier lugar y pues no es así. La ley estipula muy bien que el simple hecho de obstruir una vía ya está sujeto a sanción. Esta conducta pone en riesgo a peatones, a otros conductores y genera presas. Además, retrasa la atención de emergencias en el Comité de Cruz Roja de Puriscal, en San Rafael de Heredia. Y en Cartago, por citar algunos casos, vehículos obstruyeron la salida de ambulancias. Lo mismo ocurrió en bomberos. Bueno, es bastante complicado. Cualquier llamado que tenemos tiene una prioridad de respuesta. Por ejemplo, un incendio estructural, el llamado es inmediato. Otro desafío para los vehículos de emergencia es cuando se dirigen a atender un caso y hay carros mal parqueados. En algunos residenciales se estacionan en forma desordenada los vehículos, impidiendo el paso de los vehículos de emergencia. Ante esta situación, se hace un llamado a los conductores para que eviten estacionar sus vehículos en zonas no autorizadas y que si estacionan, lo estacionen de forma tal que no impidan el paso. La angustia se incrementa cuando los apagafuegos llegan a atender un incendio y un hidrante está bloqueado por un vehículo. Más o menos una casa de unos 80 metros cuadrados puede quemarse en su totalidad entre 5 y 8 minutos. Imagínense en el tiempo que duraríamos nosotros un vehículo estacionado frente a un hidrante. La misma sanción se aplica a las motos. La policía puede bajar placas e incluso llevarse el automotor. Este miércoles 14 de mayo se suspenderá el servicio de agua potable desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche en varios sectores de Atillo, Barrio Cuba, San Sebastián, León 13, Pavas y en parte de San José Centro. Esto debido a una suspensión en el servicio eléctrico que ofrece la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que abastece precisamente la zona donde se ubican varios pozos en Heredia. Además, el AIA pondrá en operación, aprovechará este corte eléctrico para poner en operación el tanque de almacenamiento más grande del país, con lo que se reforzará el abastecimiento en sectores como Pavas, León 13, San Sebastián y el Cantón Central de San José. Hemos sido informados que el próximo miércoles 14 de mayo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizará un corte programado del servicio eléctrico en una zona de Heredia, donde se encuentran nuestros principales pozos de captación de agua para estas comunidades. Aprovecharemos este corte para ejecutar una maniobra clave, la interconexión del nuevo tanque al sistema existente, una acción técnica que permitirá fortalecer el sistema y evitar interrupciones futuras en el servicio.
La empresa Viant, proveedor de servicios de diseño y fabricación de dispositivos médicos, anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica, por lo que contratará a cerca de 1,000 personas. Los interesados pueden ingresar al sitio web que aparece en pantalla, www.viantmedical.com, en la pestaña de carreras. Esto se da de la mano con la inauguración de 2 nuevas instalaciones en la zona franca metro ubicada en Barrial de Heredia y con una inversión de $45 millones. Radicada desde el 2005 en Costa Rica, Viant opera en 7 edificios ubicados en Heredia y ya emplea al menos a 1,900 personas. Actualmente nos encontramos en proceso de expansión creando oportunidades laborales tales como operarios, líderes y supervisores de producción, ingenieros e inspectores de calidad y manufactura, buyers y planners, técnicos en mantenimiento y facilidades, entre otras especialidades. Las personas interesadas en ser parte de Viant pueden aplicar ingresando a nuestro sitio viantmedical.com en la sección de carreras. La nueva vacuna contra el virus del papiloma humano aumenta la protección al 90%, superando el 70% de la dosis anterior. Esa nueva fórmula, que se aplicará en 2026, protege contra 9 tipos de ese virus, incluidos los más agresivos. Costa Rica incorporará una nueva vacuna contra el virus del papiloma humano, que aumenta la protección contra varios tipos de cáncer, superando la fórmula anterior. Estábamos protegiendo a nuestras mujeres después de los 10 años y a los hombres también contra un 70% de posibilidades de contraer algún tipo de cáncer o ser portadores de ese virus. Ya ahora, si pasamos a la vacuna con 9 serotipos, podemos protegerla con un 90%. Imagínese lo que es que a usted le digan que usted puede prevenir el cáncer con una vacuna. Imagínese. Ya podemos tener eso y Dios mediante, a partir del otro año se vaya a empezar a adquirir. Estudios recientes respaldan que una sola dosis es suficiente para ofrecer una protección duradera y efectiva. La vacuna se aplica a niñas y niños a los 10 años, etapa en que la inmunización resulta más efectiva. Que es una vacuna que protege contra el cáncer del cuello del útero, eventualmente se ocupa más evidencia de que proteja contra otros tipos de cáncer, el cáncer de ano, el cáncer de pene, etcétera, que también son causados por el virus del papiloma humano. La nueva fórmula es nonavalente, lo que significa que protege contra 9 tipos de VPH, incluidos los más agresivos. Una denuncia en una escuela de Heredia abrió el debate sobre cómo deben actuar las instituciones ante casos que involucran a los docentes. El Ministerio de Educación insiste en que se debe respetar el debido proceso y que cuando el conflicto escala requieren revisiones más profundas en la gestión escolar. Padres de familia de la escuela Rubén Darío en Santa Rosa de Heredia exigen la salida de una docente, pese a que las investigaciones del MEP y la dirección regional no respaldan esa solicitud. El conflicto ha sido escalado sin que las resoluciones institucionales sean aceptadas por el grupo de padres. Que se investigue y prioridad número 1 que la quiten, obviamente. Y no me ven así porque yo escuché que la quieren restituir porque resulta que la escuela Rubén Darío también le hace falta a la maestra de 4º grado. O sea, de Guatemala a Guatepeor, se la quieren quitar a un 5º para pasarlos a los 4º. No, es que va a seguir haciendo lo mismo. Según el MEP, ante situaciones de denuncia se activa un protocolo que incluye escucha activa, investigación, protección del debido proceso y revisión institucional. Una vez que se hace la investigación disciplinaria, nos corresponde dictar una resolución final, ¿verdad? De la cual mucho va a depender de que las personas denunciantes se apersonen al proceso y que la vez que el abogado instructor los llame, pues vengan, aporten las pruebas necesarias, brindan esa declaración, así como ese compromiso de que los testigos que están ofreciendo se presenten a la misma. A partir de ahí se desarrolla toda la investigación, la cual va a culminar con una resolución final que pueda hacer que si la falta que se denunció es grave y amerita el despido, pues se sancionará con esa forma al funcionario. Cuando el conflicto persiste, no basta con un simple traslado, se requiere una intervención
comprensión profunda. Yo creo que los padres de familia, en primer lugar, tienen que conocer muy bien las normativas internas de las instituciones, qué es lo que rigen, porque muchas veces los chicos llegan y le dicen a los papás, es que la niña me quitó el teléfono o la niña dijo que no podía tal y tal cosa, y se enojan, ¿verdad? Porque pensando que es una situación arbitraria de la maestra, pero no han revisado que en la normativa interna dice tal y tal y tal cosa, y que la Sala Constitucional ha sido muy claro, lo que se escriba en la normativa interna, ellos no van a pelearlo, ¿verdad? Entonces también los protocolos de violencia, es muy importante que los padres de familia lo conozcan, que sepan cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los tipos de agresión, eso está en la página del MEP. Desde el enfoque educativo y ético se deben revisar aspectos como el liderazgo directivo, el clima escolar, las prácticas de manejo de conflicto y la formación docente en derechos humanos y manejo emocional. Así también los padres de familia deben de conocer los protocolos que se pueden descargar en la página del Ministerio de Educación Pública. Los diputados de oposición respaldan el trabajo del Poder Judicial durante los allanamientos de esta mañana y piden no bajar la guardia ante posibles actos de corrupción. Además, los legisladores consideran que es necesario analizar los alcances y la fiscalización de la Comisión Nacional de Emergencias. Rolando Rivera nos amplía sobre las reacciones políticas de este operativo Pista Oscura en la Asamblea Legislativa. Rolando. Correcto, Paul, como usted lo decía, bueno, aquí lo más importante es también el señalamiento que hacen los legisladores con respecto a la función que cumple la Comisión Nacional de Emergencias y quién fiscaliza evidentemente los trabajos y también los contratos que se generan en momentos en el que el país requiere de una intervención inmediata por temas de catástrofes naturales o demás inconvenientes con el tema de emergencias. Pero también se habla de esa disputa que existe entre el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y muchos de los legisladores respaldan el trabajo y la investigación que se hace con estos casos en donde aparentemente podría existir casos de corrupción. Vamos a ver la siguiente información. Algunos diputados quienes consideran que es necesario luchar contra la corrupción, incluso respaldan la labor del fiscal general Carlos Díaz. Porque un allanamiento está autorizado por un juez de la República y el juez de la República revisa los elementos de juicios que se tienen. Me parece que es vergonzosa esta situación, que evidentemente es una investigación que ya se venía haciendo hace algún tiempo, incluso aquí en la Asamblea Legislativa se habían recibido algunos funcionarios y claramente se establece que don Luis Amador, que el señor Batalla, la gente de la Dirección General de Aviación Civil, la gente de todo lo que se refiere a los temas de emergencias, ese decreto que suscribió el presidente de la República y la misma Natalia Díaz, todo eso demuestra que es una organización criminal a ese nivel desde el punto de vista de los funcionarios públicos que tienen una intención dolosa de cometer delitos y respetar el sistema judicial costarricense. Eso es una violación muy seria de ley en el ejercicio de las funciones y en posiciones de poder. Doña, era necesario sacar a las personas como sacaron a don Mauricio Batalla el día de hoy y a los otros representantes. Es normal en un procedimiento, en toda investigación así es como ocurre. Se presenta, se hace el allanamiento con la autorización de juez, llega a fiscales, llega a la defensa y por supuesto parte de toda la tramitología hasta la presentación al despacho judicial, donde se les va a indagar con un defensor, se llevan esposados. Así es el trámite que está establecido en la ley y eso es lo que se cumple. Miren, nosotros ya estamos cansados de la corrupción. Este gobierno se vendió como el cambio y terminaron siendo más de lo mismo. Y Costa Rica lo que necesita es decencia. Decencia en la función pública. El gobierno no puede seguir escondiéndose. El gobierno no puede seguir atacando a los tribunales, a la fiscalía, porque eso es un intento por desviar lo que está sucediendo. Es evidente que en los más altos niveles del gobierno se están dando casos de corrupción. Y el presidente no puede seguir escondiéndose. El presidente tiene que salir a dar la cara y explicar qué es lo que está pasando. Sumado a esto, otros legisladores consideran necesario evaluar el rol de la Comisión Nacional de Emergencias y la fiscalización en cuanto a contratación de obras.
Según los legisladores, esta no es la primera oportunidad en la que existen inconvenientes y cuestionamientos sobre los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Emergencias. La comisión siempre ha sido objeto de cuestionamientos a lo largo del tiempo. Yo creo que es hora de darle una revisada a ver si la conformación jurídica que tiene, las normas que la rigen, están permitiendo algunos portillos para este tipo de cosas. Porque vamos a ver, no es nuevo, no es un tema nuevo y pues nuevamente la comisión está en el ojo de la tormenta. Me ha generado mucha duda el tipo de contratación o mecanismos que utiliza la Comisión de Emergencias, que por ley lo puede hacer para contratar y hacer obra, ¿verdad? El tema de la fiscalización, el tema del estado de excepción, son temas que dejan a un lado ciertos controles que a la larga pueden significar que hayan dudas en la administración pública y que vengan a suceder casos como los de hoy, ¿verdad? Que terminó un allanamiento por una especulación que se tiene con una inflación de un precio de un proyecto. La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa tiene pendiente el informe final sobre la investigación que se realizó en torno a las mejoras de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Bueno, pero por su parte la fracción oficialista argumenta que no hay mucho que decir, que esto es un show político y también incluso aseguran de que es una forma de sacarse una revancha contra el gobierno, el fiscal general de la República. La fracción oficialista insiste en que no hubo irregularidades en las obras de mejoramiento de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Las detenciones de hoy, a su parecer, fueron innecesarias. Yo no tengo ningún problema con que investiguen a fondo, lo que quieran, cuando quieran. Con lo que nunca voy a estar de acuerdo es con el show mediático. A ver, ¿qué posibilidades hay de que Mauricio Batalla o Alejandro Picado huyan del país? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué hacerles ese daño de sacarlos esposados, de hacer todo el show político en contubernio con un solo medio de comunicación? Porque resulta que solo Canal 7, por aquella amistad que se tienen Álvaro Sánchez y Carlos Díaz, entonces solo Canal 7 estaba enterado. Entonces, a ver, yo creo que a los costarricenses les tiene que quedar muy claro, esto es un show político. El diputado Daniel Vargas incluso asegura que este tipo de decisiones del fiscal general se ven como un acto de revancha contra el gobierno. Entonces vemos una y otra vez al fiscal general de la República actuando precipitadamente, actuando sobre bases que pareciera ser no son suficientes y preocupa realmente lo que pueda acontecer a futuro. Porque lo que parece haber es una revancha contra el gobierno de la República y eso no le conviene al país en general. La tormenta tropical Bonnie fue quien obligó a la Comisión Nacional de Emergencias a generar el decreto de emergencia donde se incluyó a Liberia y por ende los trabajos en la terminal aérea de Guanacaste. Parte de las reacciones que se generaron acá en la Asamblea Legislativa y que vamos a estar ampliando en nuestra mesa de análisis a partir de las 9 de la noche. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Y por supuesto, les invitamos a las 9 de la noche para el análisis y más información, más reacciones sobre este caso.